panel está titulado Una trayectoria y valores. Nos acompaña Juan Manuel Baquer y Alejandro Preuche, y va a estar moderando este panel Juan Pablo Simón Padroso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Déjenme presentarles a Juan Manuel y Alejandro antes de que empiecen a hablar. Juan Manuel Baquer es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la UBA y posee un máster en Derecho Internacional y Comparado de la Southern Methodist University de Dallas, Texas. Antes de ingresar a DuPont, trabajó en estudios jurídicos, en la Procuración del Tesoro de la Nación y en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación. Fue responsable del asesoramiento jurídico de DuPont Argentina y Sudamérica, como de distintas unidades de negocio en Europa, África y Medio Oriente. Se desempeñó también como vicepresidente de DuPont Argentina y tuvo a su cargo la dirección del Departamento de Asuntos Externos. Fue presidente de DuPont Chile. Desde el 2004 es vicepresidente de Legales para DuPont América Latina y desde el 2008 es presidente de DuPont Argentina. Es miembro del directorio de AmCham Argentina y vicepresidente segundo de IDEA. Juan Manuel tiene 50 años, está casado desde hace 23 con Margarita Melo y tienen 4 hijos. Alejandro Preuche es ingeniero industrial de la Universidad Católica Argentina y tiene un MBA en Stanford University. Alejandro fue socio senior de McKinsey, firma en la que trabajó desde el 83 hasta el 2002, y en la actualidad sigue vinculado a la firma, participando en el programa de capacitación de socios a nivel mundial. A partir de 2002 inició una actividad de inversiones directas en empresas argentinas. Está participando de la adquisición en ese momento de Pecomar Agropecuaria. Muy bien. Juan Manuel, adelante. Si el moderador me deja sacar el micrófono, trato de favorecer. Voy a hacer, no romper el clima tan lindo que tenían. ¿Se hizo que Juan Manuel me decían en casa cuando me retaban? Juan. Claro. Bueno, no me puedo mover mucho, pero por lo menos estamos parados. Primero agradecer al grupo joven de ACLE, ¿no? La invitación. Realmente es un... te maté con la filmación. Está perfecto, no se preocupen. Ya lo solucionamos. Gracias. La verdad que ver una cantidad tan numerosa de jóvenes reunidos un sábado hablando de estos temas, a mí me genera mucha esperanza, ¿no? Así que muchas gracias por la invitación. Y bueno, tengo 20 minutos, creo que Juan Pablo se encargará de hacerme notar cuando esté por llegar a su fin. Así que por ese motivo traje un machete, porque es difícil decir toda la cantidad de cosas que uno quiere decir si no se orienta un poquito con esto. Lo difícil también es leer el machete con esta luz a mi edad, ¿no? Pero bueno, vamos a intentarlo. Y quienes organizaron esta jornada me dieron una cantidad de preguntas como para orientarme. Yo seleccioné 2, porque si contestaba todas las preguntas que me dieron nos pasábamos una semana acá, y ahí miro a los culpables que me mandaban los mails. 2 preguntas me voy a orientar. La primera, me voy a concentrar en la primera, es: ¿se puede tener éxito? Vamos a ver, déjenme primero dar un paso atrás. Yo voy a hablarles desde el punto de vista de la empresa, ¿no? Más allá de lo que le dijo Juan Pablo, yo en realidad lo que soy un abogado que tiene más años que ustedes y que pasó más años trabajando en la empresa. Y mi enfoque va a ser desde ese punto de vista, de una persona que lleva 20 y algo de años trabajando en el mundo empresarial. Y la pregunta que yo quería hacer es: ¿se puede tener éxito siendo íntegro? ¿Se puede tener éxito respetando los valores? Probablemente cuando Alejandro, Pablo, yo éramos chicos, esa pregunta ni siquiera nos la hacíamos, era como más fácil todo, ¿no? ¿Por qué digo que era más fácil? Teníamos muchos menos canales de televisión, aunque les parezca mentira, teníamos 4, ¿no? Y vos veías televisión y en todos los programas siempre ganaban los buenos. Siempre ganaban los buenos, ¿eh? El ejército llegaba últimamente, ganaban los buenos.
Hoy no es tan así, hoy tenés 1000 canales y hoy es muy difícil saber quién es el bueno y quién es el malo. Vas al cine a ver Batman y nunca sabés cuál es el bueno, cuál es el malo, y sabés si Batman es el bueno o el malo. Es complicadísimo. Querías, de alguna manera, cuando nosotros nos fuimos formando, todavía estaba muy presente en la sociedad, en el planeta, el gran evento que había ocurrido en el siglo XX, que era la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial fue un episodio donde claramente era una lucha de malos contra buenos y ganaron los buenos. Y además en nuestra casa siempre nos decían, al final siempre ganan los buenos. Entonces no nos hacíamos tanto esa pregunta, no era tan complejo esa pregunta si se puede tener éxito, si ganan al final los buenos, ¿no? Hoy en día creo que esa pregunta nos la hacemos. Tenemos muchas veces dudas. Yo converso, tengo 4 hijos, como decía Juan Pablo, más o menos de la edad de ustedes, y converso mucho con ellos, y cuando les hago esta pregunta, no siempre es tan clara la respuesta. Vamos a intentar responder primero esa pregunta, ¿no? Voy a empezar desde un enfoque en homenaje a este ámbito académico que tenemos acá, un enfoque científico, ¿no? ¿Alguien ha estudiado esto científicamente? Bueno, sí, los gringos, ¿no? Siempre, los gringos estudian todo. Pero sí, midieron esto, ¿no? Y una de las cosas que miden, hay una institución en Estados Unidos que mide los valores, la ética de las empresas. Se enfocan en Estados Unidos fundamentalmente. Y selecciona un ranking, un listado que lo llaman las empresas más éticas del mundo, ¿no? En general, está enfocado en Estados Unidos, no sé cuán comprensivo será ese ranking, pero ciertamente lo hacen con bastante rigor científico y hay un listado de empresas que son consideradas las empresas más éticas, ¿eh? Las empresas más íntegras, las empresas con valores. ¿Qué hicieron después? Después midieron la rentabilidad de esas empresas. ¿Cómo medimos? Una forma de medir el éxito de una empresa es medir su rentabilidad. Bueno, este grupo analizó cómo comparaban este grupo de empresas más éticas del mundo con lo que se llama el índice, el S&P 500, Standard & Poor's 500, que es un índice que cotiza en bolsa, empresas que cotizan en bolsa, 500 empresas, que era más o menos el promedio. Y compararon la rentabilidad desde el año 2007 hasta el 2011, y ¿saben qué? Las empresas más éticas tuvieron un 30% más de rentabilidad en ese periodo que las que no eran éticas, las que no tenían integridad. Interesante, ¿no? La primera enfoque científico parece que sí, la respuesta es se debe ser íntegro para todo el éxito, ¿no? Un enfoque económico, a ver si me permiten, no soy economista, acá estoy haciendo ejercicio ilegal de la profesión de economista, pero vamos a intentar un enfoque económico. Ustedes saben que las relaciones humanas, a todo nivel, las relaciones de pareja, las relaciones de familia, las relaciones de empresa, las relaciones laborales, se construyen en base a la confianza. Se construyen en base a la confianza. Si no hay confianza es muy difícil, ¿eh? Es el cemento que sirve para construir relaciones entre personas. Ahora volvamos al mundo de los negocios, de las empresas. En el mundo de los negocios, si yo tengo que hacer un negocio con una persona a la cual no le tengo confianza, voy a tener que tomar una serie de recaudos que van a encarecer sin duda esa relación, ¿no? Si yo quiero firmar un contrato con una persona a la cual no le tengo confianza, seguramente voy a tener 3 abogados al lado, un escribano, una cantidad de cosas, voy a pedir garantías, y eso hace mucho más cara la relación. O sea, la falta de integridad genera falta de confianza. La falta de confianza incrementa el costo de transacción, usando un término que usarían los economistas. O sea, encarece, es peor, es menos eficiente ser no ético, no tener integridad. Ahora vamos a un enfoque, una respuesta empírica, ¿no? Empírica desde mi experiencia personal. Yo hace 23 años que trabajo en una compañía, en una empresa, DuPont, no sé si algunos la conocen, otros no, acá tengo ahí 2 o 3 en realidad que trabajan o han trabajado en la compañía. Es una compañía muy vieja, tiene 210 años. Muy grande, ventas de más de 40.000 millones de dólares. Es una compañía que si vos la mirás, cualquiera podría decir que es una empresa exitosa. Sí, sin duda es una empresa exitosa. Es una empresa con una gran trayectoria, muy admirada, etc. Y es una empresa con
muy altos valores éticos, es una empresa íntegra, es una empresa que deja muchas veces de hacer negocios si no los puede hacer de manera íntegra. Así que esa también es una forma empírica de decir, sí, se puede tener éxito siendo íntegro. Ahora, no todo es tan fácil en la realidad, y eso ustedes lo saben, ¿no? Inclusive todos cometen errores, todos tienen que enfrentar dificultades. Les voy a contar una anécdota personal de un error que cometimos en la empresa, un error de integridad. Así que en la empresa, ¿cómo lo tenemos? Porque me parece que es importante ver que no se necesita ser perfecto para ser íntegro, porque si se necesitara ser perfecto, es difícil ser perfecto, ¿no? Déjenme hacerles una pequeña historia real. Nosotros dentro de la empresa tenemos una unidad de negocios que es la unidad de venta de semillas. Y fundamentalmente concentrada en la venta de semillas de maíz. Es una empresa que los que están relacionados con el agro probablemente la conocen, Pioneer, que es nuestra unidad de negocios. Dentro de la producción de semillas hay una etapa que es muy manual, una etapa que requiere mucha mano de obra, es en un periodo muy corto de tiempo, 1 o 2 meses, y para eso se usa en general personal contratado por temporada, mucho personal. El año pasado teníamos 3.000 empleados contratados para hacer este trabajo, que consiste el trabajo básicamente en cortar la flor del maíz en una determinada momento del año. Febrero del año 2011 yo estaba en mi oficina. Febrero suele ser un mes un poco más tranquilo que el resto del año. 5 de la tarde viene la persona responsable de prensa, de asuntos externos en nuestra compañía, a decirme: Juan, estamos apareciendo en televisión acusados de trabajo esclavo. Bueno, una noticia no muy agradable. A los 5 minutos viene de nuevo diciendo: ya no estamos en televisión, estamos en internet, estamos en... Bueno, ¿qué es esto? Vamos, llamamos a una reunión, obviamente de emergencia, para tratar de entender lo que pasaba. Vemos los diarios nos decían: DuPont utiliza menores, no los tiene registrados, los engañan para llevar una cantidad de cosas horribles, ¿no? Y además los tienen en condiciones en habitaciones, en unas casillas que son una porquería. Una empresa como DuPont no puede tener eso. Bueno, averiguamos bien qué era lo que pasaba. La buena noticia: todo el personal era personal contratado obviamente en regla, se pagaban todos los aportes, no había menores, nadie estaba engañado, se les pagaba un salario digno. La mala noticia: las casillas eran una porquería. Una empresa como DuPont, con los estándares éticos, DuPont no podía tener gente trabajando, habitando en esas condiciones. ¿Era ilegal? No era ilegal. Los abogados estudiaron, dijeron: no, en realidad no hay ninguna reglamentación que exija que tengamos condiciones diferentes. ¿Era ético? ¿Era íntegro? No lo era. Y fue muy fuerte para todos nosotros. Independientemente de que yo estaba comiendo en casa y me llegaban mensajitos al teléfono: estás en 678, mire, prende 678 que estás apareciendo. Esas cosas son, además, el que generaba el trabajo esclavo, etc. Era un error serio, pero yo digo, la empresa íntegra, se ve una empresa íntegra no porque cometa o no errores, sino cómo reacciona ante los errores, que creo que eso es importante. Pero ¿qué hicimos nosotros? ¿Cómo reaccionamos? Primero dijimos: bueno, ¿qué nos preocupa de esto? Y lo que más nos preocupaba de esto era la reacción de nuestros propios empleados. Dentro de nuestros propios empleados había una gran decepción en muchos de ellos, no podían creer. Es una empresa muy grande, una empresa muy diversificada, muchos no tenían absolutamente, la mayoría no tenían absolutamente idea de cómo se manejaba esto. Yo me dediqué a recorrer todas las oficinas de la compañía, las plantas, todo, a explicar, a dar la cara, a explicar, ¿no? Y dije: bueno, nos comprometemos, esto se va a solucionar y no va a ocurrir nunca más. Para hacer una larga historia corta, realmente se solucionó con la ayuda de muchos jóvenes. Lo que hicimos, formamos un comité de jóvenes que no tenían nada que ver con el negocio. Seleccionamos algunos de los que eran más afectados. Me acuerdo que había una chica que cuando
me hacía preguntas sobre el tema, lloraba, ¿no? Porque tenía una enorme decepción. Ella decía, ¿cómo puede ser que la empresa donde yo trabajo y la que me siento tan orgullosa, esta foto es real? Sí, le llamo, esta foto es real. Lo que sí me puedo comprometer es que esto no va a suceder más. Y con las ideas de estos chicos, ¿saben cómo terminó? Terminamos donándole a 3 municipios del interior de la Argentina centros habitacionales. Unos centros lindísimos, ¿no? Unos centros lindos que tienen una capacidad para unas 180, 200, 300 personas, muy confortables, son de la municipalidad los usa durante el año para alojamiento de estudiantes, los tienen en general al lado de centros deportivos, para alojar a los que vienen a hacer deporte, etc. La única condición es que 2 meses al año esos centros están a disposición nuestro para usarlos para alojar a la gente que hace este trabajo que se llama de despanojamiento. ¿A qué voy con esto? Ese fue un caso claro donde cometimos un error ético muy grande, un error de integridad muy grande, pero reaccionamos de la manera adecuada. Y para mí eso es lo que califica a una empresa ética, lo que distingue a una empresa íntegra de la que no lo es. Pero volviendo a mi pregunta inicial, entonces, ¿se puede tener éxito siendo íntegro? La respuesta yo diría es sí, se puede ir un poco más. Déjenme un poco más. Yo creo que hoy no se puede tener éxito sin ser íntegro. ¿Y por qué? Uno me podría decir, bueno, pero ¿y por qué se tienen que dar cuenta que no soy íntegro? Si soy suficientemente vivo, si soy suficientemente astuto, puedo tomar determinados atajos y que no se den cuenta. Yo les diría que eso hoy, no sé si antes se podía hacer, hoy es imposible. Hoy vivimos en la aldea, hoy hemos vuelto, culpa de los aparatitos que tienen todos ustedes en el bolsillo, culpa de esto que tengo yo acá, culpa de una cantidad de cosas, hoy todo se sabe. Hoy la única forma de que algo no se sepa es que no se haya hecho. Si uno quiere que algo no se sepa, no lo haga. Entonces, pregúntele a Mitt Romney, ¿no? Yo estaba la semana antepasada en Estados Unidos, de lo único que se hablaba era del video que estaba en YouTube del candidato republicano para las próximas elecciones. Venía bastante cerca. Ustedes saben que en pocas semanas hay elecciones de Estados Unidos, los 2 candidatos que estaban corriendo son Romney y Obama, las encuestas los mostraban bastante cerca uno del otro, hasta que Romney tuvo una cena de recaudación de fondos con gente que no solamente lo apoyaba, sino que estaba dispuesto a pagar varios miles de dólares para ir a cenar con él. Él hizo un discurso, porque total estamos en confianza, alguien lo grabó, lo colgó a YouTube, Romney pierde la elección prácticamente. O sea, todavía no fue la elección, pero le va a costar mucho levantar eso. ¿Por qué? Porque todo se sabe. Todo se sabe. Hoy, si no somos íntegros, si no somos éticos, se va a saber. Miraba yo mientras tomaba el café esto. No sé si esta está ahí afuera en una de las mesas. Entrá a www.realref.com.ar. Esto que es un site para que todos los que trabajen o tengan referencia a alguna empresa lo cuelguen, pongan sus comentarios. O sea, ¿se imaginan si una empresa hacemos las cosas mal, lo que van a poner los empleados de la empresa en esto? Esto está al acceso de todos. O sea, hoy ya no se esconden más. Eso es bueno. Eso es bueno. Para aquellos que creemos que hay que seguir, esto es bueno. Esto ayuda a nivelar. Esto ayuda a nivelar. Esto nivela las condiciones del juego. Fíjense que inclusive una de las cosas que ya está sucediendo en algunos países y que va a venir acá, hay países que tienen reglamentaciones donde los fondos solo pueden invertir en empresas que tengan altos estándares éticos. Inclusive hay calificadoras, así como hay calificadoras de crédito, hay calificadoras de ética. Hay una calificadora en Suecia. Cuando tuvimos el problema el año pasado con el despanojado y nos acusaron de trabajo esclavo, ¿quiénes creen que nos llamaron? Nos llamaron estas calificadoras de ética de Suecia y nos dijeron, señores Dupont, ¿qué es esto? ¿Esto es verdad? ¿Qué van a hacer? Los llamamos, les dijimos, vengan, quiero que vean cómo vamos a tratar esto. Bueno, vinieron, nos auditaron y quedaron conformes, ¿no? Pero hoy en día todo se sabe, vivimos en la aldea, así que no ser ético y creer que lo vamos a esconder no sirve. La segunda pregunta de las 28.000 que me mandaron es: ¿qué espacio hay para los jóvenes? ¿Qué espacio hay para los jóvenes dentro de este mundo que les estaba describiendo?
ver, y este mundo que les estaba describiendo, si yo tengo que calificarlo y definirlo en 3 características, hoy hay más competencia, más complejidad y más cambio. Eso es lo que enfrentamos las empresas. Cambio, competencia y complejidad. ¿Esto es nuevo? No, no es nuevo. Siempre hubo competencia, siempre hubo cambio, siempre hubo complejidad. ¿Qué es nuevo? La velocidad. La velocidad con la cual está ocurriendo esto. No sé si a alguno le gusta el tenis, ¿no? Hoy uno ve un partido de Djokovic contra Del Potro. Y los que tenemos algunos años veíamos el partido de Connors contra Vilas. Es el mismo deporte, pero parece diferente. La velocidad es totalmente diferente. Bueno, eso es lo que tenemos que enfrentar. Entonces, para enfrentar esta situación, ¿qué es lo que necesitan las empresas? Necesitan innovación, necesitan desafiar el statu quo, necesitan arriesgar más, necesitan no tener miedo, necesitan agilidad, necesitan velocidad. ¿Para qué es ser joven? ¿Qué es ser joven? ¿Cómo son los jóvenes? Y los jóvenes en gran medida son imbancables, yo tengo 4 en casa, pero tienen algunas características comunes, ¿no? En general están dispuestos a tomar riesgos. En general desafían el statu quo, eso es lo que los hace imbancables, no sobre todo los padres, pero desafían el statu quo permanentemente. Vienen sin preconceptos, son más idealistas, son más innovadores, creen que pueden cambiar las cosas, que es precisamente lo que necesitan las empresas. ¿Qué es lo que necesitan las empresas? Necesitan espíritu joven. Ahora, aclaración, por ahí todo el mundo, aclaración. La juventud, el espíritu joven no es un tema exclusivamente cronológico. Se puede tener pocos años y ser viejo de espíritu. Y se puede tener un montón de años y ser joven de espíritu. La buena noticia para ustedes es que en general los menos años van ligados a esas características, en general. Pero no pierdan esas características, no se contaminen, no pierdan esas características. Y si tienen esas características, eso es lo que necesitan las empresas, eso es lo que buscan las empresas, el espíritu joven, ¿no? ¿Cómo vamos con el tiempo? Muy bien. Y déjenme, para ir cerrando, tratar de cerrar con otro punto, ¿no? Que está relacionado con estas 2 primeras preguntas. Y este punto comencé a reflexionar en esto hace algunos años, cuando un conocido político argentino dijo una frase que la mayoría la recordará. Dijo: estamos condenados al éxito, ¿no? Nuestro país está condenado al éxito. Yo soy un convencido que creer que uno está condenado al éxito es el primer paso para no alcanzarlo, ¿no? Porque estar condenado a algo significa que no importa lo que yo haga, voy a llegar ahí. Entonces, creer que uno está condenado al éxito es posiblemente el primer paso para no alcanzarlo nunca. Ahora, eso no me preocupa tanto, porque creo que a esta altura ya no nos sentimos condenados al éxito, ¿no? Dejamos de creer que estamos condenados al éxito, no me preocupa tanto eso. Ahora, es lo que me preocupa muchísimo más. Me preocupa mucho más ver que hay personas que creen que estamos condenados al fracaso. En realidad es mucho más grave, ¿no? Hay personas que creen que como estamos condenados al fracaso, no importa lo que vayamos a hacer, total, vamos a seguir en el fracaso o vamos a llegar al fracaso. ¿Qué creo yo al respecto? Yo creo que no estamos condenados. No estamos condenados como país, no estamos condenados como empresa, y más importante, no estamos condenados como individuos. Veía, estas últimas 2 semanas me tocó viajar bastante, así que yo veo cine en el avión, ¿no? Y ya me había visto todas las películas más o menos así que vi una que era Lawrence de Arabia. Ninguno de ustedes había nacido cuando esa película se filmó, pero estaba bastante buena la película, un poco larga y lenta como propio, pero bueno, tenía una escena muy interesante en la película, ¿no? Donde Lawrence de Arabia, que era un inglés que se convirtió en un héroe de las tribus árabes, ¿no? Y una de las cosas que hizo que se convirtiera en un héroe
era que cuando estaban cruzando un desierto prácticamente imposible de cruzar, y de golpe ven que uno de los camellos viene solo, ¿no? Cruzaban en camello. ¿Qué pasó? Se había caído el jinete. Entonces Lorenz le dice a los otros árabes, le dice, bueno, vamos a buscarlo. No, no lo vamos a buscar. Le dice, ¿por qué? Porque si vas a buscarlo te vas a morir vos también. Pero no vamos a buscarlo. No, dice, está escrito, le dice el árabe, está escrito que él ya murió. Y Lorenz, ¿qué hace? Cabeza dura, da vuelta con su camello, va, como se imaginan, en esa época ganaban siempre los buenos, lo rescata y llega y no se muere. Y Lorenz le dice al otro, nada está escrito, nada está escrito. Y yo creo en esa frase, nada está escrito. ¿A qué estamos condenados? Estamos condenados a aquello que nosotros hagamos con nuestra vida, a eso estamos condenados. Si nosotros queremos respetar nuestros valores, ser íntegros, cambiar las cosas, hagámoslo. Y lo podemos hacer, depende de nosotros, ¿no? Nosotros es como que cuando naciéramos Dios nos pone en la mano una lapicera llena de tinta, ¿no? Y esa lapicera está escribiendo, aunque nosotros esa lapicera está escribiendo nuestra historia, está escribiendo sin que nosotros nos demos cuenta. Ahora, nosotros podemos tomar esa lapicera y escribir nosotros esa historia, escribir nosotros esa historia. Está ahí, es cuestión de tomarla. La ventaja que tienen los jóvenes es que tienen todavía mucha más tinta en esa lapicera. Si la agarran pronto, tienen mucha tinta para escribir la historia. Los que tenemos más años de jóvenes que ustedes, cada vez tenemos menos tinta en esa lapicera. Entonces, si tardamos mucho en agarrarla, la historia la está escribiendo otro. Así que yo termino diciendo eso. ¿Es necesario ser íntegro para tener éxito en el mundo empresarial? ¿Se necesita el espíritu joven en las empresas? Y por último, agarremos la lapicera y escribamos antes de que se siga acabando la tinta. Muchas gracias. Bueno, para no ser menos, Juan Manuel, me pongo acá, aunque los chistes ya los usó todos él, así que a mí no me queda ninguno. El tema que me propusieron, que nos propusieron, la verdad que cuando vinieron los chicos a decir, bueno, queremos que querés una charla, me agarró un poco desprevenido porque fue hace poquito. Creo que fui como la tercera opción, más o menos, porque otro que se dijo que sé que no tienen mucha confianza en mí de entrada, pero bueno, vamos a ver, decidieron correr este riesgo. No, Gabriela. Ese fue un golpe bajo. Pero la verdad que cuando vinieron les agradecí que me lo propusieran porque estas son oportunidades que al menos yo primero doy gracias a Dios que he tenido varias de estas a lo largo de los años y las he podido aprovechar personalmente mucho. No sé si los demás las pueden aprovechar bien, pero a mí siempre me sirven mucho. Pues me ayuda a ordenar los pensamientos, a tratar de poner en perspectiva ciertas cosas, incluso a tomar conciencia de algo y hasta corregir, ¿no? Que eso es bueno. Eso habla un poquito del espíritu joven que hacía referencia recién Juan. Y cuando me plantearon este tema de trayectoria en valores, lo primero que dije es, la pucha, esto es difícil porque no puedo pararme ahí y hablar de, no sé, una posición en la que muchos de ustedes me conocen y dicen, no, pero este no es Alejandro. Sí, a ver, nosotros conocemos también sus defectos. Así que esto, cuando uno pone en perspectiva las cosas, tiene que ponderar todo lo que ha hecho. Lo interesante de esto es que la ponderación te lleva generalmente a decir qué bueno que tuve éxitos, qué bueno que tuve fracasos, qué bueno que un montón de cosas salieron bien gracias a otros y qué bueno que a veces las cosas no salieron bien porque me la creí, porque de ese modo vas aprendiendo. Y de ese modo puedes decir que lo próximo que hagas seguramente hay mejores chances de que sea mejor que lo que hiciste antes. Por eso digo, esta es una oportunidad que fue buena para mí para revisar algunas cositas.
Entre otras cosas me permitió, por ejemplo, cuando decía, bueno, a ver, hablé de tu trayectoria, ¿no? A ver, la verdad que no los quiero aburrir con la trayectoria. Yo siempre les digo, los currículum, las biografías se escriben con las cosas buenas que uno ha hecho. ¿Quién dice, me equivoqué, me pusieron a plazo, me echaron del trabajo? No, decís, me fue bien el trabajo, hice esto, aquello. Así se vende uno, ¿no? Estamos acostumbrados a vendernos en la sociedad porque estamos todos compitiendo y tenemos que tener éxito. Bueno, lo cierto es que cuando uno se pone a analizar esto, lo primero que debe hacer es reconocer que está en deuda con, primero con Dios, que nos puso en un determinado lugar sin mérito nuestro, en absoluto, y después nos ha cuidado a lo largo de toda la vida, y nos cuida a través de personas concretas. Entonces yo digo, lo primero que tengo que agradecer cuando miro el trayectoria es agradecer a mis padres. Y les voy a contar algunas anécdotas. En primer lugar tengo que agradecer a mi madre, que se equivocó. Cuando me iba a anotar a un colegio, que era el colegio al que había ido su padre y había una gran tradición, llegó tarde, entonces no pudo inscribirme. Entonces estaba preocupada y se acordó de alguien que le había dicho que conocía otro colegio, entonces lo llamó y dice, no, vení, y me anotaron en un colegio que era mucho más chiquito, que ella ni conocía, que era el Colegio de San Pablo, en el cual me formé, me eduqué en valores, tuve amigos, desarrollé proyectos conjuntos, sigo vinculado, mis hijos han ido a él. Fue una parte esencial de mi vida. Y bueno, mi madre ese día se equivocó. Entonces, la vida se va construyendo también a partir de errores. Ahora, Dios no creo que se haya equivocado cuando hizo que mi madre llegase tarde. Lo mismo un poco me pasó más adelante cuando yo quería estudiar ingeniería naval, pues mi padre era un gran profesional de ingeniería naval y le tenía una gran admiración, y estaba convencido, y un día me acuerdo como si fuese hoy, me siento y mi padre me dice, no, vos estás loco, te vas a morir de hambre, en este país no hay futuro para la ingeniería naval, te tenés que dedicar a otra cosa. Bueno, y así fue que terminé haciendo ingeniería industrial y después me dediqué al mundo de las empresas. Y me acuerdo cuando estaba por terminar mis estudios de ingeniería industrial, voy a una de mis primeras entrevistas laborales y estaba muy contento en Bagley, me acuerdo, tenía además medio cómodo porque un compañero mío era hijo de uno de los que la manejaban, así que yo iba bárbaro. Y llego a la entrevista y la verdad que me fue un desastre, un horror. Yo decía, cuando salí digo, ¿cómo es posible que me haya ido tan mal? Bueno, me fue mal y al día siguiente encontré trabajo en otro lugar, en Techint, y ahí empezó otro derrotero de mi vida. En lugar de ser ingeniero industrial, me empecé a dedicar a lo comercial y a negocios. Y así podría seguir contando un montón de anécdotas, que el único punto de esto es decir, la verdad que cuando uno se pone frente a la vida, ¿qué valor tiene el planificar, el decir que quiero ir por allá? La verdad que después te tenés que asegurar que cuando aparecen circunstancias que a veces coinciden y otras veces no coinciden con lo que estás queriendo hacer, aprovechás esas circunstancias al máximo posible. Entonces, habiendo dado esto como muy pequeña introducción, y ahora yendo al tema que me propusieron, quería hablarles de tres cosas que me parece que son relevantes para ustedes. Uno es el tema de trabajo y familia, que me parece que muchos de ustedes o están viviendo hoy los tironeos entre trabajo y familia, o los van a vivir dentro de poco. El otro es el cómo crecer en valores, y el tercero lo podríamos titular asegurar que hacemos una contribución a la sociedad. En primer lugar, el trabajo y familia. No cabe ninguna duda que el día tiene 24 horas, vemos cuántas horas le dedico a uno, cuántas otros, si le dedico más a uno, le dedico menos al otro, es un juego de suma cero ahí y después le tenemos que meter otras cosas. Ahí hay tensión, mucha tensión. Entonces la tensión no se puede resolver normalmente tratando de sacarle un poquito más a uno y un poquito más a otra. Hay que elevar el nivel del análisis, si quieren, y de la perspectiva. ¿Y por qué esto es necesario?
Porque solamente cuando le damos un sentido integral a nuestra vida, que tiene un componente profesional y laboral, y tiene un componente personal y familiar, es que le podemos encontrar no solamente compatibilidad, sino superación. Y creo que este es el desafío que tienen todos, ustedes, nosotros, porque este desafío sigue con el tiempo. No es que uno se va acercando a la mayoría de edad, a Juan le falta mucho todavía, pero yo ya estoy más cerca de eso, y esto lo tiene solucionado. El problema sigue avanzando, sigue estando ahí presente. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? ¿Y por qué es importante solucionarlo? En primer lugar, creo que se soluciona solamente a partir de la fe. En el momento que nosotros orientamos toda nuestra vida en función de nuestra fe, entonces las cosas que hacemos adquieren otra dimensión. Y esto que puede parecer teórico, en la práctica hay que vivirlo todos los días. Y si lo vivís, encontrás momentos donde la tensión te lleva para un lado o te lleva para el otro, pero lo puedes compatibilizar perfectamente bien. A lo largo de mi vida me pasó que hubo momentos en que yo tenía que viajar muchísimo, y sin duda mi familia sufría en todo caso, ausencia mía o presencia muy esporádica, y había veces en que tenía bastante más tiempo para dedicarle a la familia, o le quería dedicar más tiempo a la familia, y tal vez el trabajo sufría. Bueno, ¿cómo compatibilizo todo eso? Si yo quiero maximizar una de las variables, seguramente estoy suboptimizando la otra. Para aquellos que pueden ser ingenieros, esto es fácil de comprender. En la vida diaria, lo que nos pasa es que este tironeo solamente lo podemos resolver si tenemos un proyecto de vida superador, que va más allá de esto. Entonces, digo, esto es importante, pero importante anclarlo en la familia. O sea, a partir de la familia es que tiene que surgir ese proyecto. ¿Y por qué? Lo vinculo mucho con el tema de los valores que estamos hablando. Porque la verdad que la familia es el lugar por excelencia donde uno cultiva los valores. Y es muy difícil tener unos valores en la familia y otros valores afuera de la familia. Es muy difícil. Yo creo que cualquiera de nosotros se da cuenta que muy rápidamente se rompe, se parte por la mitad. Y la familia es el lugar donde finalmente nos obligamos a ser más generosos, a ser más humildes, a escuchar. Estas cosas son como, yo digo, esto es como David y Goliat. Las pequeñas cosas de todos los días son las que le ganan a las grandes cosas que parece que hacemos. Si no ganamos la batalla de las pequeñas cosas, sin duda vamos a perder la de las grandes. Entonces, por eso me parece que el tema de la familia es tan esencial como objetivo, y les animo a ustedes que están empezando por este camino a que le pongan mucho énfasis al tema de la familia, que anclen su vida a partir de la familia y desde ahí construyan su proyecto de desarrollo profesional. Ahora bien, vamos al siguiente punto, que es el, bueno, muy bien, eso más o menos ya está, ¿no? O lo van construyendo, entre dos, obviamente, lo van construyendo. Ahora salen al mundo de la empresa, ¿no? Y hay cómo vivir esta vida, como decía Juan, bueno, hay empresas que claramente van por un camino y fomentan la integridad y hacen que esto sea relativamente más sencillo. Gracias a Dios a mí me tocó trabajar durante 20 años en el mundo, en una firma como McKinsey, que tenía muy altos estándares de conducta ética. Y eso me ayudó a mí, me enseñó, y sé que además me protegió de cometer errores. Por suerte después, yo dejé de trabajar en McKinsey hace unos 10 años, y después me dediqué a hacer otras cosas, donde ya no tenía esa protección. Era como haberme bajado el transatlántico y pasar a un bote. En el transatlántico las olas ni te das cuenta que existen y ciertamente no te mojás. En el bote te mojás, pero llegás a otros lugares que con el transatlántico no hubieses podido llegar. ¿Se entiende? Entonces pude contrastar una cosa con otra y haber aprendido todos esos años de
de más inexperiencia y juventud, haber aprendido lo que significa estar en una organización que te cuida, aprendés a cuáles son el valor de respetar ciertas normas, el valor de hacer las cosas bien. Y entonces después te puedes manejar de un modo mejor. No quiero decir de vuelta, como decía Juan, el mundo no es perfecto ni mucho menos, sino que es mejor. Ahora bien, en este mundo hay tres características que creo que son esenciales y que me parece que, incluso escuchándolos a ustedes hoy en sus testimonios, me parecía que vienen bastante de la mano con algunas cosas que están buscando. Y para mí hay tres dimensiones o actitudes y aptitudes que, si las desarrollan bien, estoy seguro que les va a ir muy bien, más allá de las dificultades que tengan que enfrentar. Uno es hacer las cosas con pasión, con pasión. La segunda es tener una actitud de servicio. Y la tercera es tener una gran honestidad intelectual. Déjenme que les explique un poquito qué quiero decir con estas cosas. Me parece que el tema de la pasión es fácil de comprender, ¿verdad? Hacer las cosas con pasión es porque realmente te interesa. Ahí le das sentido a lo que estás haciendo. Ves algo que está más allá, te atrae. Y eso, versus las cosas hechas sin pasión, lo que genera es creatividad, iniciativa, liderazgo, el ponerte metas más desafiantes. Entonces, el hacer las cosas con pasión en la vida, para mí es esencial. No siempre lo puedes hacer. Y hay que ir encontrando esto a lo largo del camino que uno va recorriendo. Pero hacer las cosas con pasión te cambia la perspectiva totalmente. Ahora, no es lo único. Uno puede ser muy apasionado para el mal, para, no sé, armar un negocio fraudulento, y lo puede hacer con gran pasión. Bueno, no, estamos hablando de una orientación de la pasión hacia otro lado. ¿Okay? ¿Y cuál es el otro lado que te ayuda mucho a asegurar que estás bien anclado? La actitud de servicio. ¿Por qué la actitud de servicio es interesante? Porque te obliga a estar pensando en el otro antes que en vos. En los otros antes que en vos. En este sentido, yo tuve la suerte de trabajar en una empresa que consultoría es de servicios, y el servicio es de asesoramiento al otro. Entonces, necesariamente me tengo que poner en el lugar del otro para entender cuáles son sus necesidades. Es por eso que hoy yo sigo vinculado a la firma, ayudando, haciendo un poquito de coaching a los nuevos socios para que incorporen esta visión. El cómo ponerse en el lugar del otro y de ese modo ser mejores, ser más efectivos. Ahora, esta actitud de servicio, yo les propongo que la analicen cada uno en lo que está haciendo hoy. ¿Qué es lo que los ayuda a ponerse en el lugar del otro? Y cuando lo identifiquen, digan, ¿cuánto más puedo ir? ¿Qué más puedo hacer? Y yo diría, plantéense el tema del servicio hasta lo insólito. Aquellos que dicen, pero yo no tendría que hacer esto. Y sin embargo, a ver qué pasa si lo hago. Y se van a descubrir a ustedes y van a descubrir relaciones con los demás que van a ser seguramente nuevas, sorprendentes. Entonces lo primero es la pasión, lo segundo es el servicio, la actitud de servicio. Lo tercero es la honestidad intelectual. Y aquí entramos en un terreno muy resbaladizo en el mundo de los negocios. Porque podemos hacer las cosas con pasión, podemos incluso tener una actitud de servicio, pero el tema de la honestidad intelectual, la verdad que es complicado. Y déjenme que les explique un poquito. Muchas veces en los planteos empresariales, y no solamente en los empresariales, en la vida diaria, se nos plantean situaciones donde estamos en dos lados de la mesa. Dos lados de la mesa, en una negociación, una discusión, un debate político, que son algunos temas que hoy están en los medios todos los días. Bueno, ¿qué significa la honestidad intelectual? Primero, buscar la verdad, en serio, buscarla, seguir.
y de pronto darte cuenta que vos no la tenés a la verdad, sino que la tiene el otro. ¿Y qué pasa ahí? La manipulás, la tergiversás, das vuelta, golpeás la mesa, te vas. ¿Qué pasa en una negociación cuando yo quiero ganar algo? Y la verdad que muchas veces me encuentro yo mismo actuando. Digo, pará, este no soy yo, si yo estoy como acá haciendo que tengo que ganar. Bueno, la honestidad intelectual me parece que es esencial, porque en la medida que uno es honesto intelectualmente, entonces se obliga a sí mismo a ir un poco más allá de las cosas y buscar qué hay de verdad. Es un poco lo que decía Juan, el ejemplo de las casillas. Bueno, al final ellos fueron, investigaron y llegaron hasta descubrir qué es lo que había pasado realmente. Y entonces ahí te tenés que abrir a la realidad, no la puedes ocultar. Entonces, pasión por lo que uno hace, actitud de servicio y honestidad intelectual. Y para ir terminando esto, quiero cerrar con una reflexión breve acerca del tema de contribución a la sociedad. Muchos de ustedes hoy en los paneles están diciendo, ¿qué podemos hacer para contribuir a la sociedad? ¿Qué podemos hacer para cambiar las cosas? Me parece que en este ámbito que estamos hablando de gente joven que está iniciándose en el mundo, seguramente la mayoría de ustedes, en el mundo de las empresas, hay una frase en el compendio de la doctrina social de la Iglesia, cuando habla del dirigente empresario, del líder de empresas, que dice que cumple una función social muy importante. Es notable que diga que no es una función económica, además, pero dice una función social. Porque dice que el empresario o el ejecutivo, que tiene responsabilidades, dice que está en el corazón de una complejísima red de vínculos comerciales, financieros, tecnológicos, humanos, etcétera, etcétera. Lo interesante es que utiliza la palabra corazón. Podría haber dicho, está en el centro de una complejísima red de vínculos, y todos entenderíamos exactamente lo mismo, ¿verdad? Te imaginás, estás en el centro de esta telaraña, y esto es un poco la sensación que uno muchas veces tiene de que manejás muchos recursos y muchas relaciones. Pero dice, está en el corazón. Y esto nos tiene que llevar a reflexionar que efectivamente el corazón no es solamente el centro, sino que es lo que le da la vida a las cosas. Bueno, el empresario tiene esa responsabilidad, darle las vidas a las cosas que hace, transformar lo frío del resultado económico a lo cálido del impacto en la gente. Y entonces ahí, como último tema, digo, ¿es posible tener un impacto en la gente en serio a través del desarrollo de nuestras empresas? Y la respuesta es obviamente que sí. Pero más allá de eso, ¿podemos cambiar el paradigma del desarrollo de la sociedad si hacemos que nuestras empresas se comporten de un modo distinto? Yo estoy convencido que sí. Hay múltiples ejemplos. Muchos de ustedes están haciendo cosas en ese sentido. Lo único que les quiero agregar entonces, ya para ir terminando, Juan, me parece que estamos con tiempo, es que a todo lo que ustedes dijeron hoy en los resultados de sus paneles, de sus reflexiones, le agreguen una cosa, que es lo que les va a permitir hacer esto que les estoy diciendo mejor, o aumentar las chances de que tengan impacto. Es la asociatividad. Lo peor que nos puede pasar es uno creer que nosotros solos podemos. Yo solo no puedo. No podría haber hecho nada a lo largo de mi vida si pensase que yo solo estaba para hacer esas cosas. Siempre dependí de otros, me ayudaron, ayudé, siempre hicimos las cosas con otros. Y ustedes también las tienen que hacer con otros. Si no hay asociatividad en Argentina hoy en particular, entonces no sé si estamos condenados al fracaso, pero vamos a seguir fracasando. Porque la verdad que lo que le falta a nuestra sociedad hoy es eso, es la asociatividad, es juntarnos para cosas superadoras, es vincularnos, dejar de lado las diferencias y juntarnos en lo que nos une. Hay tanto que nos puede unir, tanto que nos puede unir, que estoy convencido que ustedes, si se ponen a hablar entre ustedes, van a encontrar proyectos en común. Busquen esta asociatividad, que es el único modo de ejercer verdadero
liderazgo desde las empresas o desde sus lugares. Vale la pena. Gracias. Acá me piden que haga un pedido. Dicen que alguien pidió prestado un termo y están pidiendo que a ver si lo puede devolver, que se lo tiene que llevar la gente del catering, así que pueda que lo haga. Bueno, muchas gracias. Muy interesante. La verdad que felicitaciones a los dos porque ha sido muy interesante. Han llegado varias preguntas. Voy a tratar de hacer un resumen de ellas y hacerlo. Nos queda poquito tiempo, menos de casi 10 minutos. La primera es una pregunta para ambos. Y pregunta, si tuvieran que definir cuáles son los valores principales, 1, 2, 3, que ustedes toman actualmente en cuenta a la hora de contratar colaboradores en sus equipos. ¿Cuáles son? Buena pregunta. Primero le digo, que se choreó el termo, acuérdense que mañana aparece en Twitter quién lo tiene, así que bueno. A ver, yo te diría, por supuesto que cuando uno busca colaboradores, partís de una, primero diría, ¿para qué? Colaborador, y eso define algunos valores específicos, ¿no? Sin duda un valor general que uno busca es lo que yo hablaba de integridad, ¿no? Integridad, que es, a mí me gustó mucho usar ese término, ¿no? Porque si vos mirás en el diccionario, integridad tiene varias acepciones, pero una de ellas es algo a lo que no le falta nada, ¿no? Que es completo. Quiere decir que vos no podés ser un poquito íntegro, ¿no? Si te falta algo de honestidad ya no sos íntegro, ¿no? Entonces la integridad yo te diría que es un valor para mí esencial, incluso más importante, que además más difícil de adquirir. Nosotros trabajamos en la compañía con una suerte de pirámide que mira las características de las personas, y hay ciertas características que son adquiribles, modificables, entrenables, y hay otras características que o las tenés o no las tenés. Yo te diría que entre ellos la integridad es una que es muy difícil, no podés entrenar a alguien para que sea íntegro, ¿no? Después obviamente buscas creatividad, hoy se busca mucho espíritu emprendedor, iniciativa, ¿no? Las estructuras empresariales actuales son mucho más planas, mucho menos jerárquicas. Necesita gente que tome decisiones desde su lugar de trabajo, no ejecutores de órdenes, ¿no? Que eso está muy relacionado con lo que hablamos del espíritu joven, es propio de los jóvenes eso de tomar iniciativas. Entonces ya dije como 6, me había pedido 3, pero yo diría eso: integridad sin duda, espíritu emprendedor, iniciativa. Insisto con las 3 que mencioné antes. Pasión, a mí me gusta ver que alguien con quien voy a trabajar tiene ganas, en serio, y esto lo transmite, y se nota mucho. Y esa actitud de servicio que se manifiesta, me ha pasado muchas veces que de pronto por un comentario te das cuenta que esa persona jamás va a bajarse de su soberbia, y eso es no facto, ¿no? O sea, hay veces que es más fácil desechar que acertar. Entonces a mí me sirve mucho eso, esa actitud de cuán interesada está la persona en realmente entender al otro. Yo siempre tengo una sugerencia que les hago a muchos, es que cuando tienen un encuentro con alguien, cuando salen, alguien que por ahí no conocían mucho, cuando salen de esa reunión o de ese encuentro, que se pregunten: ¿quién habló más? ¿Yo o él o ella? ¿No?
¿aprendí más yo de esa persona o yo le conté más de mí mismo? Bueno, si aprendimos más del otro que lo que contamos, entonces fue una buena reunión para mí, porque quiere decir que realmente me preocupé del otro. Estas son las cosas que en una entrevista, por ejemplo, ni se imaginan ustedes el efecto que causa el tener una buena actitud de escuchar, de tratar de entender, ¿no? de quién viene a entrevistarse. Hay algunos especialistas en entrevistas, de acá que lo veo Pablo, pero hay cosas que son determinantes y que después se llevan, lo ves a lo largo de la carrera de esa persona, queda siempre. Perfecto. La siguiente pregunta es para Alejandro. Mi pregunta, ¿qué harías vos si como joven te toca trabajar en una empresa no ética y lamentablemente no puedes cambiar de trabajo porque tenés que mantener una familia? Mira, hace como 15 años atrás, en una reunión de ACDE Joven de aquel momento, los chicos hicieron una encuesta que a mí me sorprendió muchísimo, que decía que más del 50%, como si hiciéramos una encuesta acá, y dicen, todos estos, más un pedazo acá, trabajan para jefes no éticos o malos. Dejo de lado el tema de la empresa en sí mismo, ¿no? Pero porque creo que por ahí en la empresa, a ver, salvo que estés en un lugar que claramente es evidente, yo te diría, ¿sabes qué? Andate. Ahora, el tema más concreto y más difícil es cuando tenés un jefe que es complicado. Y yo creo que muchos de ustedes se deben enfrentar con esa realidad, muchos. Plántense. Yo creo que finalmente los que se plantan, plantarse en el sentido no que se van, ¿no? Sino que se enfrentan a las realidades adversas, ganan. No, a ver, en el sentido, no transan con el mal, ¿no? O con la mediocridad. La siguiente pregunta para Juan. Dentro del concepto de líder de esperanza de nuestro evento, la pregunta va hacia quizá un momento difícil, donde se pregunta es si te tocó despedir a una persona o a un colaborador, ¿cómo lo hiciste? ¿Por qué? ¿Y en qué circunstancias? Sí, me tocó. Y me tocó más de una vez. Me tocó cerrar una fábrica, que eran muchos colaboradores. Yo siempre digo que vos podés despedir a alguien respetando a esa persona o promover a alguien o darle un premio sin respetarla. No es el qué, sino es el cómo. Obviamente son de las cosas el trabajo empresarial y sobre todo el trabajo gerencial, dirigencial de una empresa tiene cosas muy agradables. La pregunta que están haciendo son probablemente las cosas más desagradables que hay que hacer, ¿no? Lo importante primero es, creo yo, estar absolutamente convencido de que es lo que corresponde hacer, ¿no? Y de por qué hay que hacerlo. Y si uno está convencido que es la cosa correcta hacer, te puede tocar. Me ha tocado despedir a gente por mal desempeño. Y las empresas no podemos tener gente si no está adecuada a lo que se necesita en cuanto al desempeño, a la performance, porque si no, terminamos perjudicando a la empresa y a los otros colegas, a todos los que confían en esa empresa. Bueno, primero lo que hay que estar, como te digo, muy seguro de que realmente esa persona no tiene lugar en la empresa y hay que comunicarlo con transparencia. Una de las reglas que tengo es, yo trabajo para una empresa internacional, a veces me ha tocado despedir a una persona que trabajaba en otro país. Jamás he hecho una cosa así si no es cara a cara, ¿no? Yo creo que respeto a la persona. Yo creo que las buenas noticias las puedo dar por teléfono o por mail sin problema. Las malas noticias me gusta dar cara a cara, mirando los ojos a la persona y escuchando.
Me ha tocado también despedir a alguna persona por problemas éticos. Eso es fácil. Eso no me costó nada. Obviamente si estoy absolutamente convencido de las circunstancias, ¿no? Pero creo que es eso, creo que bueno, cara a cara, con todo el respeto, escuchando a la persona y comunicando y con transparencia. Bueno, tengo varias preguntas más para los dos, pero nos estamos dando sin tiempo, así que bueno, la verdad que te quería agradecer muchísimo y felicitaciones. En mi opinión fue muy interesante. Muchas gracias.